queridos trabazones, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en el mismo set con la misma ropa. ¿Pero por qué? Porque vamos a seguir tratando los puntos nosotros el día de hoy hasta terminarlos. Esta conversación que se ha dado entre nosotros ha estado súper bien. ¿Cómo estás tú, papá, después de este break en donde me serví un poco más de mi café? Estaba entretenido e entusiasmado porque tú te estabas presentando la parte 2 de este tema y yo estaba metido aquí revisando los puntitos que tenemos anotados, que nos parecieron importantes. ¿Ah? Y empezamos al tiro con uno. Empezamos al tiro con esta segunda parte porque queremos compartirles lo que hemos ido reflexionando al leerlo. Y lo que hemos ido aprendiendo. También. Vuelvo a repetir, yo ya tarde. Mi hija, la más chiquitita, ya creció. Pero ella todavía puede. Y los papitos jóvenes de este canal todavía pueden poner en práctica estos puntos. Vamos, sin más demora. Vamos. Demuéstrale que te interesa cómo ellos ven las cosas y cómo ven el mundo que los rodea. Todos tenemos un cerebro distinto. Uno se da cuenta cuando tiene hijos que ninguno es igual a otro. A mí me gusta pensar que los niños nos enseñan cosas a nosotros. Muchas veces tienen una salida muy simpática y de las que uno después reflexiona y uno le vuelve a encontrar sentido a la vida. Hay dichos que dicen que uno nunca debiese dejar de ser un niño o tener un niño interior. Y yo creo que con este punto va ligado. Siempre en un adulto hay un niño en su interior. Sí. En su corazón y en su mente queda algo de niño. Sí. Qué poético lo que dijiste, Poppy. Y que es cierto. Para no decirte eso es verdad, porque si no me vas a molestar. Otro, ya. También muy parecido a algunos que habíamos tocado. No, por ningún motivo, no a la sobreexigencia. Aceptar las capacidades del niño. Que cuando uno los escucha, no sé si les pasa a ustedes en la casa, que uno igual se empieza a autoanalizar. Entonces yo, ¿en qué minuto yo habré transgredido como tips o principio? Y uno se evalúa, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Qué ejemplos tengo en mi actuar de cómo lo estoy haciendo? Eso me pasa cuando leemos los puntos. Y que este puntito es cortito, si no es más de lo que tú estás diciendo. También, yo en mis tiempos de papá joven, no sé si lo practiqué. Y cuando yo digo no sé si, lo más probable es que sea no. Dice, sin gritar, solo explicar con paciencia. Yo muchas veces, yo jamás le levanté la mano a mis hijas, nunca. No soy de castigo físico ni nada. Pero dentro de mi poca experiencia como papá, a veces alcé mi voz. Y ahora me doy cuenta que no era la forma, a lo mejor. ¿Qué opinas tú, Poppy? Muchas veces cuando uno como padre alza la voz, el que no tiene control de sus emociones y autorregulación es uno. Papá. Porque al final uno le pide a los niños, oye, pero contrólate, regúlate, pero es un niño. O sea, el niño se entiende que hay cosas que todavía no sabe ni ponerle nombre, que está sintiendo como las emociones, las sensaciones, y cuando le viene la rabia tira una pataleta, pero es porque ni siquiera entiende qué le está pasando, solamente lo siente. Pero uno que ya es adulto debiese saber que si uno tiene rabia tiene que autorregularse. Y ahí nos cuesta, porque tenemos cosas que hacer que nos están presionando, de repente tenemos que salir o hacer algo, y ahí nos sale esa rabia donde nosotros no nos regulamos y claro, gritamos o golpeamos algo, ¿cierto? Para llamar la atención del niño y el niño queda en shock. Ahora, entiendo que si uno lo ha platicado 1, 2, 3 veces y el niño no lo quiere entender, no vaya a decirlo 1000 veces. O sea, a lo mejor de repente uno puede elevar un poquito la voz. Subir un poquito los decibeles. Sí, pero claro, o sea, igual hay cosas que... Hay situaciones y situaciones, hay niños y niños, hay experiencias y experiencias. No quiero que todo lo que nosotros estemos conversando lo tomen como una totalidad, ¿ya? No hay generalidades acá, no. Casos y casos. Claro. El ideal, esto es el ideal.
Pero claramente, si lo situamos en una situación en donde todos los días son gritos, 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 estamos yéndonos a otro extremo también. Correcto. Que tampoco es positivo. Entonces uno siempre tiene que tratar, y también tiene que ver con las edades. Porque, por ejemplo, me voy a extender un poquito en este punto. Si yo a un niño pequeño, muy, muy, muy pequeño, le pido algo en tono de orden y el niño no lo hace, yo muchas veces voy a necesitar que el niño ni siquiera se lo cuestione. Que el niño lo haga porque es una orden y ya. Y eso es complejo. Si yo a un niño muy, muy, muy pequeño le empiezo a dar explicaciones de todo lo que yo necesito que él haga cuando le doy una orden, cuando tenga, 10 años, va a seguir necesitando las explicaciones. Y va a exigirlas. Y las va a exigir. Y cada vez esas explicaciones van a ser más grandes, con más detalle. Está bien que le enseñemos a nuestros hijos a ser críticos, a pensar, a cuestionarnos de vez en cuando. Que tengan un carácter y un pensamiento. Pero también tienen que entender que hay ciertas situaciones en donde no se admite ningún cuestionamiento. No hay derecho a réplica. No. Se obedece, se cumple. Entonces, lo importante yo creo que ahí es identificar cómo enseñarle para que el propio niño también logre identificar cuándo tiene que ejecutar y cuándo hay derecho a una negociación. Claro. Por ejemplo. Y que le llegue esa enseñanza lo más positivamente. Siempre, siempre. Entonces, a lo mejor de chiquitito. Pero también tienen que entender que de repente las órdenes son órdenes y ya. Pero en este, saco pecho yo. Porque este sí que lo cumplí al pie de la letra. Dice, contesta sus dudas. No existe la pregunta tonta de un niño. Nunca dejé de contestarle a mis hijas. Creo. Porque ustedes sí que eran preguntonas. Sí, y tu hermana igual. Perdón, aquí hay algo que tengo que reconocer inmediatamente antes de tener problemas a futuro. En la educación y la enseñanza de mis hijas hay mucho mérito de su madre. Eso. El punto es, te lo vuelvo a nombrar. Contesta sus dudas. No existe pregunta tonta. Sí. Darles la seguridad a los hijos de que cualquier tema pueden tocarlo con sus padres. No hay tema tabú. No. Que el mejor lugar para resolver una duda es con los papás. Yo he tratado de decírselo ya a mi hija mayor. Tengo que empezar ahora hacia abajo, que empiezan también con a lo mejor dudas más incómodas a veces. Pero eso es súper importante, porque si no lo aprenden con nosotros, lo van a aprender por fuera. Y a lo mejor no de la mejor forma, como lo aprenden en casa. Y antes el riesgo eran los amigos. Ahora está el internet. El entorno, las redes, la virtualidad. Y ahí van a encontrar de todo tipo de información. Entonces es súper importante que nosotros no nos avergoncemos, no nos arruguemos, no nos vaya a dar un ataque cuando ellos lleguen con una curiosidad, ni nos espantemos y lo miremos así como ¡ay, hijo! No. Normalizar los temas. Y que no se cansen de las preguntas. No hay pregunta tonta. No sé, tener la paciencia para no cansarse jamás. A veces los niños son repetitivos. Hoy día te pueden hacer una pregunta y mañana te hacen la misma. Porque no les quedó claro. O los asaltó la misma duda, no, y vuelven a repetir la pregunta. Y ojo, que los niños y los abuelos. Va a llegar un minuto que no les guste a lo mejor a nuestros papás, en que ellos van a ser igual de preguntones como fuimos nosotros cuando éramos niños. Y la paciencia la vamos a tener que tener nosotros también con nuestros padres adultos ya mayores, de contestarle, de estar ahí, de escucharlo. Entonces todo en la vida es cíclico. Eso contigo no te va a pasar, faltan muchos años. Sí, lo tengo claro. Ya. Otro punto, no reprimir emociones.
ni las propias, las de los papitos, ni las de los niños. No reprimir esas emociones. Está difícil esa. Sí. Está difícil porque hay emociones que a veces a uno le cuestan. Sí. Yo anoté 2 cositas aquí, pero quiero que tú expongas lo que estás pensando y yo 2 cositas que anoté aquí nomás. Yo creo que todos nos refugiamos en una emoción como seres humanos. Por ejemplo, yo tengo una emoción que es mi predilecta. Y yo creo que la mayoría de la gente que me conoce lo nota. Y es la alegría. Yo siempre trato de ser positiva, reírme. Entonces el resto de las emociones me complican. El tema de, no sé, la pena, la rabia, no sé, la vergüenza, la frustración, son emociones que me complican. Y me refugio en eso, es como que siempre mirando el lado positivo y puedo estar sintiendo pena y estar a lo mejor muerto. Y yo voy a reírme. Hay gente que tiene la rabia, hay gente que tiene la tristeza y siempre andan apenados. Entonces, eso uno no lo tiene que reprimir, lo tiene que aprender a demostrar también. Porque si uno lo reprime, las personas se enferman. Correcto. Y esta demostración, sin caer en las exageraciones ni en el dramatismo, tiene que haber una suerte de control en los adultos. Porque los niños, ustedes saben que tienen menos control que un adulto. Los adultos tenemos la responsabilidad de controlarnos. Entonces, no reprimir las emociones, ni la de los papás ni la de los niños, pero los adultos, los papás, con cierto control. Por ejemplo, esto en algo básico. No es malo, ni va a ser traumante para un niño ver que su papá llora por la muerte de un ser querido, por ejemplo. Demostrar esa emoción. El niño lo va a asumir bien. Claro que va a ser extraño para él, un poquito complicado en un principio, pero va a ver que sus padres lloran, tienen emociones. Como también en un cumpleaños, bailes, risas, juegos, todos son positivos. O sea, las emociones no hay que reprimirlas. Antiguamente, yo me acuerdo que los papás, yo veía en las teleseries, se encerraban para... ¿Novelas se llaman en otros países? ¿Las No, teleseries? sí. Novelas. Hoy en día series. Series. Se encerraban en habitaciones para poder llorar y sufrir sus penas o tener rabia para que los niños no los vieran. Ujú. Cosas que Se ya... ocultaban las emociones, claro. Entonces se transformaban papás de losa. Sí, pues si la vida no es perfecta, entonces las emociones hay que enseñarlas, se aprenden. Cómo lidiar con ellas es algo que se aprende. Vigila tus expectativas hacia ellos. No somos iguales. Este es súper importante, porque yo puedo tener expectativas de lo que yo quiero que sean, pero ellos tienen otras para sus vidas. Y los hijos son prestados. ¿Cierto? Eso es un dicho muy cierto. No nos pertenecen, no podemos nosotros querer que ellos hagan su propia vida, que les pertenece a ellos, de la manera que a nosotros nos gustaría. Es tan egoísta. Mis expectativas tienen que ser que ellos sean felices. O sea, expectativas así de amplias. ¿Cómo? Ya forma parte de las expectativas de ellos. No te hagas ilusiones o no pretendas que tu hijo sea lo que tú quisiste ser. Tu hijo tiene que ser lo que él quiere ser. Tiene sueños propios. Con sus guías, inculcándole principios, valores, pero él tiene que ser lo que él quiere ser, no lo que tú quieres que él sea porque tú no pudiste serlo. Exacto. Suena como enredado, pero es lógico. Yo encuentro que suena clarito. Está clarito. Está clarito. Qué bueno, mejor todavía. Sea coherente. No a la ambivalencia, para allá y para acá. Un día digo una cosa, el otro día cambio de opinión y digo otra. ¿Qué pasa con los niños ahí? Se confunden, no entienden, no saben qué pasa porque el papá, la mamá dice una cosa, el otro día otra. Hay que ser coherentes. Sí. ¿Necesita mayor análisis eso? Yo creo que no. ¿Cómo dices tú? Clarito. Ya, hay que ser coherente. Otra. Mira, los mea culpa tengo.
Admite tus errores y acepta los suyos, los de los niños. A mí, esto me costó. Esto me costó. Yo en un principio, en mis tiempos de juventud, me consideraba el papá perfecto, casi el superhéroe. Y en mis internos sabía que tenía defectos. Estaba aprendiendo. Nadie nace siendo papá. Entonces me costó. Pero hay que admitir los errores y aceptar los errores de nuestros hijos. ¿O no, Poppy? Yo, el día de hoy, lo que más intento inculcarle a los niños es que yo como ser humano me puedo equivocar. Y en ese poder equivocarme, ellos tienen clarísimo que yo también les puedo pedir perdón. Porque ser mamá, equivocarme y pedirles perdón no me hace menos mamá. Al contrario, me hace una mejor mamá. Claro que sí. El saber admitir un error y decir, ¿sabe qué, hija, hijo? En esta ocasión, perdóneme que yo me equivoqué. ¿Usted tenía razón? Eso es muy positivo para los niños y es muy noble de parte de los padres. Y a ellos les enseña a aprender también a ellos a admitir sus errores. Claro. Un gran problema del ser humano es no admitir el error propio y echarle la culpa al resto de las cosas que van pasando. Es mucho más fácil decir, no, yo no, si pasa que Juanito, Pepito, y así sacárselo las responsabilidades. Y como nosotros sabemos que los niños son verdaderas esponjas, que todo lo absorben, todo lo copian, todo lo asimilan, para bien o para mal, aquí hay que estar atento a corregir eso. Decirle a un hijo, como dice la Poppy, perdona, me equivoqué. Aparte de ser bonito, es educativo. Y al final eso hace que ellos se den cuenta que uno nunca termina de aprender. Que la edad que uno tenga, uno sigue equivocándose y aprendiendo de esos errores. Uno de los puntos que tocamos en el primer capítulo de este tema era el buen ambiente, la buena relación con los hijos. Esto prácticamente como que se repite, dice aquí, generar ambiente familiar armónico y respetuoso. Las tallas están permitidas. Las bromas, para que entiendan todos. Sí, no talla de tallaje de ropa. En Chile decimos talla una broma, un chiste. Sí, todos esos chistes, bromas, tallas, como decimos en Chile, están permitidas hasta que no sobrepase el respeto que tiene que haber entre padres e hijos. O sea, yo no puedo faltar el respeto de mis padres, ni yo como padre a mis hijos faltarle el respeto también, porque como personas tenemos que dignificarnos. Entonces, toda broma tiene que estar en un contexto de no herir al otro. Tiene su límite. Sí. Toda actitud de broma, de chiste, de talla, tiene su límite. ¿Y quiénes son los encargados de marcar esos límites? Los papás. Ahí yo estoy con los papás. Los niños tienen que aprender a que los límites los ponen los padres. Y con respecto a la armonía y la respetuosidad en una casa, es responsabilidad y facultad de los padres. Y yo creo que ahí lo que mejor aplica es la ley de Sócrates. Sócrates decía que uno tiene que, todo lo que uno dice, inclusive en tonos de broma, tiene que ser útil para el otro, tiene que tener bondad hacia el otro y tiene que ser bueno sobre el otro. Si no tiene esos 3 puntos, no tiene sentido que yo lo diga. Mira, sé, con acento, sé elemento activo en la educación de tus hijos. ¿Qué más importante que eso? O sea, a lo mejor va a sonar cliché, pero la primera educación viene de la casa. Y hay papitos que piensan que por el hecho de hacer un gran esfuerzo en lo socioeconómico, ponen a sus hijos en un buen colegio. Y ahí piensan que, ¡pum!, se desligaron de educar. Que el colegio y los docentes, los profesores, tienen esa responsabilidad. Y no. La educación empieza en casa. Y la educación primordial,
la educación que tiene que ver con los principios y los valores que te van a quedar de por vida, lo que no te enseñan en una materia de escuela. Claro. Enseñar a un niño a sumar, a leer, a multiplicar, puede ser responsabilidad y debe ser responsabilidad de un docente o un profesor. Pero enseñarle principios, valores, respeto a los niños es responsabilidad y deber de los padres. Y también los profesores aportan. Pero ellos son un aporte, claro, un apoyo, una ayuda. Pero lo principal viene en la casa. totalmente de acuerdo, Poppy. No te obsesiones con ser un padre perfecto. ¿Existen los padres perfectos? No. De hecho, hoy en día mucho se habla de las heridas maternas, paternas, que son involuntarias. O sea, los papás no pretenden generar una herida en sus hijos, pero siempre se van a dar. Por lo tanto, no existen padres perfectos y tampoco podemos esperar que existan hijos perfectos. Lógico. Quedé meditando. Yo en algún momento me consideré padre perfecto. Después me di cuenta que no, que me pegué unos suelazos, porrazos, ¿cómo lo decimos? Caídas. Ahí se entiende para todas las personas que hablan el español. Tuve caídas por considerarme en algún momento que estaba haciendo todo bien. No es necesario que un padre sea absolutamente perfecto porque no existe la condición para ser un buen padre. La última. Esto ni siquiera es un tip, una herramienta, sino que es una verdad. Una verdad a modo de cierre ya, para tener un cierre redondito de este tremendo tema. Claro. Y como dice así: ser padre no caduca, solo se acomoda conforme al tiempo y la edad de los hijos. Uno nunca va a dejar de ser padre. Remata, Pop. Difícil rematar con eso, pero uno nunca va a terminar tampoco de aprender de sus padres. El respeto que uno les tenga hasta la edad de más viejito es lo más importante, el seguir aprendiendo de ellos, de su ejemplo, de sus enseñanzas. Nosotros como hijos, y también cuando nos toca ser padres, creo que es una de las responsabilidades, por no ser absolutista y decir la principal. Pero yo entiendo, y también quiero dejarlo claro en este programa, a las personas, si es que no está viendo alguien aquí, que deciden no serlo. Porque no es fácil. Y es una decisión difícil, saber si quieren o no quieren serlo, y tomarla con responsabilidad es lo fundamental. Así que si tú que estás viendo este programa has decidido no serlo porque no te sientes preparado, te felicito. Y si tú estás dudando porque no te sientes preparado pero quieres, te digo que nunca vas a estar preparado. Y si ya lo eres, te doy un abrazo, te doy toda mi energía para que cumplas de la mejor manera este rol que es súper difícil. Nosotros somos Trabazón Lazo. Buena.